Es tectónica de placa. ¿Algún indicio? Bueno, viendo de tectónica de placa, de movimiento de placa que maneja la Tierra. Movimiento de placa, ok. Pero en sí, ¿qué son las placas? Eso está bien, pero definamos qué es una placa. Desde la perspectiva de geología. No está obligado a saberlo, pero esto me da a mí parámetros para ver cuánto podemos hablar acerca de ello. Como una superficie. Sí, tiene que ver, aunque no todas son superficiales, pero sí tiene que ver. También es válido, pero falta un detallito. Todo lo que ustedes están haciendo, correcto, aplicado a esto. El anillo de fuego, El anillo de fuego es una región. una región, pero que se encuentra ahí la placa por la profundidad que es extrema, donde Fíjense es que entre sí. es bien importante que menciones eso, porque antes de que entremos ahí voy a hacer un paréntesis en torno a ese tema. El anillo de fuego es la zona en el planeta donde más actividad sísmica y volcánica tenemos, de la cual nosotros estamos exentos. De Centroamérica somos el único país al cual el anillo de fuego no abarca. Por eso nosotros tenemos muy poca actividad volcánica o nula y tenemos muy poca actividad sísmica, porque no caemos dentro de ese espacio de la Tierra donde ocurre, y sí efectivamente tiene que ver con la tectónica de placas. Yo no sé si fue con ustedes que hablamos en la clase anterior de que en el origen de la Tierra todos los continentes eran uno solo. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese? Pangea. La definición de ese término era pan, que significa todo, gea, tierra, o sea, toda la Tierra como un solo elemento. Al fracturarse la Tierra y componer elementos que hoy en día conocemos como continentes, en esa fractura, lo que nosotros vemos son grandes masas de tierra, a las que llamamos continentes. Pero esos continentes a su vez están fracturados. No necesariamente esas fracturas están separadas, pero a esas porciones de material sólido se les conoce como placas. Algunas son continentales, o sea que nosotros las podemos ver, podemos pararnos sobre ellas, y otras son oceánicas, o sea por debajo del mar. Pero recuerden que la Tierra es un macizo rocoso, o sea, todo de roca. Que alguna parte de esa roca esté cubierta por agua es una historia completamente diferente, pero las placas son todas esas fracturas que tiene la Tierra y a partir de ello surgen ciertos fenómenos, los cuales la tectónica de placas pretende investigar o darle una razón del por qué ocurre. Entonces, todo surge de la idea de la deriva continental. Siempre tiene que haber un loco al que se le ocurran las cosas. Y la idea de la deriva continental surgió hace unos cuantos años atrás, hace como un siglo, y explica que los continentes, o pretende explicarte que los continentes, sobre todo Sudamérica y África, encajan como si fuesen piezas de rompecabezas. Si nosotros vemos el mapa mundial, aunque está deformado, ¿verdad? Está deformado, la silueta de Sudamérica coincide, la silueta este de Sudamérica coincide con la silueta oeste de África. La tienen muy parecida, ya vamos a ver algunas imágenes acerca de ello. Entonces a alguien se le ocurrió pensar de que eso no era casualidad y que podía tener alguna explicación. De ahí surge la primera premisa, que es la deriva continental. Entonces, que estos continentes, y luego buscando de forma las demás partes de los continentes, encajan como si fuesen piezas de rompecabezas. Y para el momento en que esta idea se presentó, a la comunidad científica le pareció algo completamente descabellado.
pero es algo que yo menciono en muchas clases, no solo en biología. Ayer hablábamos en topografía, y creo que mencioné algo en ingeniería sanitaria, que nosotros, al ser parte de una comunidad científica, porque nos basamos en datos, no podemos dar aseveraciones o generar conclusiones porque a mí se me ocurrió y porque tenía un sentimiento. Nuestras conclusiones, nuestras aseveraciones se basan en números. Si usted dice, esta columna resiste tanto o va a resistir, es porque ya hizo números y esos números le dicen, va a resistir esa carga a lo que va a someter. Entonces, quien propuso esta idea y que a los demás les pareció descabellada fue un científico, ¿verdad?, de origen alemán llamado Alfred Wegener. Alfred Wegener dijo, bueno, aquí debe de haber una explicación lógica para este acontecimiento. ¿En qué se basó él? Bueno, si vemos a qué se dedicaba, meteorólogo y geofísico, un hombre de números, dice, ok, vamos a empezar a investigar por qué hay tanta similitud entre estos dos segmentos de la Tierra. Y publica un tratado llamado El origen de los continentes y los océanos. O sea que este hombre fue el precursor de todo este movimiento. ¿Qué buscaba él hacer entender a la comunidad científica y al público en general? Una hipótesis de la explicación del por qué había segmentos de los continentes que encajaban perfectamente. Pero usted puede presentar una hipótesis, pero para que su hipótesis sea válida, usted necesita evidencia, y empezó a recabar evidencia. Él fue el que sugirió de que en algún momento de la historia de la Tierra existió un continente o un supercontinente al cual le dieron el nombre de Pangea, que estuvimos mencionando en la clase anterior. Y apoyado en investigaciones de otras ramas de la ciencia, que por ahí las vamos a mencionar, empezó a presentar pruebas de que era muy probable de que este evento hubiese ocurrido. Entonces, dice, agarró información de antropológica, ¿verdad?, información de investigaciones biológicas que decían, ¿verdad?, que en la era mesozoica, más o menos unos 200 millones de años atrás, este supercontinente empezó a fragmentarse en partes más pequeñas que hoy en día nosotros conocemos como continentes. A ese proceso es lo que él llamó deriva continental. ¿Por qué? Porque a partir de ese supercontinente se derivaron los continentes actuales hasta alcanzar sus posiciones actuales. Pero todo todavía seguía siendo una idea. Había que buscar cómo sustentar todo ese proceso. Esto es, a través de regresión, cómo se habría visto la Tierra hace unos 200 millones de años. A partir de aquí surgen estos fragmentos, se empiezan a separar hasta ocupar las posiciones que hoy en día tenemos. Antes de que se me olvide, a partir de aquí surge la tarea, para que apunten ahí. La primera tarea que van a tener, que es una investigación, es van a buscar información acerca de cuáles fueron los supercontinentes que se formaron a partir de Pangea, porque todo este proceso no fue que se separaron y se generó la configuración que hoy tenemos. Van a investigar lo más básico que puedan, información irrelevante, no les voy a poner límite, pero sí lean, hagan un resumen y coloquen información de cuáles son los supercontinentes que se formaron a partir de Pangea, hasta llegar a lo que hoy en día nosotros conocemos. Y eso les va a dar un poquito de historia, ¿verdad?, que no es tan relevante que nosotros la expongamos aquí, pero sí es bueno que ustedes la conozcan como parte de la cultura general. Bueno, entonces todo surge de Pangea, se fractura, ¿verdad?, se fragmenta y se generan los continentes que hoy en día nosotros conocemos. Pero como les decía, todavía sigue siendo una hipótesis.
empezó a consolidar un equipo de trabajo multidisciplinario y todo el equipo empezaron a recoger pruebas para respaldar todo lo que ellos decían. Entonces, la primera que les mencionaba era el ajuste de Sudamérica y África. Es el primer aporte para sustentar esa teoría. Luego, la distribución geográfica de fósiles. Posteriormente vamos a dar una breve explicación de cada uno de ellos. Y además de esto, ¿verdad?, las regiones en algún periodo de tiempo habían tenido climas muy parecidos. Para que un clima sea parecido, ¿verdad?, las regiones tienen que estar geográficamente ubicadas en el mismo sitio. Nosotros compartimos climas muy similares con una franja en África que gira en torno al Ecuador. Nosotros tenemos climas similares, toda la franja del Ecuador. Animales similares, plantas similares, el comportamiento del clima muy similar porque estamos geográficamente en una misma franja, para poner un ejemplo actual. Entonces, ¿verdad?, mediante la investigación y la recabación de pruebas, empezaron a darse cuenta que en muchas partes del planeta había vestigios de que esos lugares compartían características con otros que estaban remotamente separados. Y eso les ayudó a ellos a empezar a generar ya no una hipótesis, sino una tesis, ¿verdad?, que pudiese sustentar esa teoría que estaban presentando. Entonces, hablando acerca del encaje de los continentes, ya había unas investigaciones preliminares acerca de ello, pero que quedaban simplemente en ideas sin ejecutar. Entonces, no sospecha, ¿verdad?, de que esta información que se había recabado tenía cierta veracidad, empiezan a investigar, empiezan a hacer un proceso de observación y se dan cuenta que lo que anteriormente equipos habían planteado o plasmado tenía cierta validez. Aquí vemos una imagen ya más o menos a escala de cómo deberían ser los continentes. Si usted ve el mapa mundi, África es como bien ancho, ¿verdad?, por la deformación que se hace al pasar de ser una esfera a un plano. Pero si tomamos más o menos cómo se miraría en una escala real, esto sería la información que encontraría. Y quiero hacer notar algunas cosas. Vamos a tener dos colores. Está este rojo de aquí. Este rojo un poquito más claro y un ocre aquí que nos van a dar dos indicios. Número uno, el rojo claro, un espacio donde existe un hueco, y el ocre o café es una zona donde existe superposición. Pero si comparamos toda la figura, prácticamente es como que lo hubiésemos cortado con una tijera. Y por diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, existen esas mínimas variaciones. Entonces, ya con esta evidencia plasmada, hoy en día nosotros podemos ver estas imágenes de manera satelital y si tenemos el dinero, lo podemos ver en tiempo real. Pero pónganse a pensar 100 años atrás. 100 años atrás nos contaban con toda la información que nosotros hoy en día contamos y esto se empieza a ver como puede que sí, puede que no. Ya con esta evidencia le empiezan a creer un poco. Porque recuerden que el método científico es observar, analizar y brindar resultados. Entonces empezamos a observar que esta gente empieza a recopilar información, ya la comunidad científica, por más que sean escépticos, ya hay evidencias que se están presentando, entonces deben de empezar a creer. En cuanto a las evidencias paleontológicas, tiene que ver mucho con el clima, lo que yo les mencionaba. En la franja ecuatorial tenemos una fauna similar, una flora similar. Entonces, con estas evidencias paleontológicas, el equipo de investigación hace una revisión
de todas las publicaciones que existían en torno a ello y se dan cuenta que la mayoría de los paleontólogos, para los que no sabemos qué es un paleontólogo, son aquellos que estudian los fósiles que provienen de diversos organismos. Los paleontólogos estaban de acuerdo en que era necesario que existiese algún tipo de conexión entre continentes, ya que existían fósiles idénticos en partes de América y en partes de África. Para que fuesen idénticos, hay varias explicaciones, pero si ustedes pueden investigar un poco más a detalle esta información, hay explicaciones bien descabelladas, como todo, ¿no? Que dice que los animales se vinieron saltando de isla en isla, de África hasta América, cosa que no puede ocurrir, ya se ha demostrado que no puede ocurrir. Luego está una de las más locas, que los aliens los movieron de un lado a otro. Y está la explicación que propone Wegener, que dice, ok, si tengo fósiles en África y tengo fósiles en América, idénticos, entonces la solución a todo esto es, juntemos esta evidencia con la que yo estoy presentando el encaje de los continentes y podríamos decir que en algún punto de la historia eso no fueron dos partes, sino una sola. Y a partir de ahí ya tenemos nuestra segunda evidencia y el segundo sustento para esta teoría que se está presentando. Y como aquí estamos hablando de geología, y no podemos dejar atrás las rocas, se empezó a hacer análisis de los suelos y se encontraron rocas con una datación de 2.200 millones de años de antigüedad en Brasil, con características muy semejantes a las que se encontraron en África. Cuando empecemos a estudiar las rocas, nos vamos a dar cuenta que para que una roca comparta características, tienen que haber dos factores que van a influir y que van a estar directamente ligados a la posición donde se encuentra o donde ocurre el fenómeno: presión y temperatura. Si esos dos factores se conjugan, vamos a tener rocas que van a compartir ciertas características. Honduras tiene diferentes tipos de suelo en muchas regiones. Entonces, se han identificado los tipos de suelo y yo puedo decir, este suelo es de este tipo porque comparte las características con el parámetro que yo ya tengo establecido. Entonces, lo mismo sucedía aquí. ¿Cómo es posible que tenga roca en Brasil semejante a la que tengo en África? Otra evidencia para sustentar la idea de que hubo conexión entre estos dos continentes. Y luego, ¿verdad?, la parte de las evidencias paleoclimáticas. Como habíamos mencionado que Wegener era meteorólogo y los meteorólogos se encargan de estudiar el clima en diferentes regiones, en diferentes etapas de la historia de la Tierra, no solo se pueden hacer predicciones, que es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a que hagan los meteorólogos. Va a haber un efecto climático o un fenómeno climático en tal temporada. Se pueden hacer proyecciones, pero también se pueden hacer regresiones. Y las regresiones fueron lo que les ayudaron a este equipo a analizar los climas que existieron en las diversas regiones a través de las evidencias encontradas en los suelos. Entonces, a través de esos datos paleoclimáticos, climas antiguos, les ayudó también a sustentar de que en diversas regiones separadas se compartieron climas en regiones específicas. ¿Cómo se determina esto? Bueno, a través de las estructuras de los suelos. Nosotros aquí en Honduras tenemos muchas regiones donde los geólogos dicen por aquí pasa un río. Y si hablamos con los nativos de la zona, dicen, mi abuelo contaba que por aquí pasa un río. Y al abuelo de alguien le contó que por ahí pasaba un río. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una región en específico, que alguien le dice por aquí pasa un río,
Normalmente usted encuentra piedras que solo encuentran en los ríos, piedras con bordes redondeados. Ajá. ¿Y eso cómo se genera? Bueno, a través de qué? De ese fenómeno, de la atracción que existe en esas rocas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la estructura de la Tierra va cambiando porque la Tierra es dinámica, pero van quedando vestigios, van quedando evidencias de esos fenómenos. Y eso es de lo que ellos se han agarrado, de toda esa evidencia que se obtiene a través de la observación y la experimentación para poder sustentar esa teoría que nos explica que la Tierra en algún momento estuvo unida y que hoy en día está fragmentada, ¿verdad?, hasta obtener lo que nosotros conocemos como continente. En la era moderna, sustentar esta evidencia es mucho más sencillo. Aquí en Honduras nosotros tenemos, sobre todo aquí en el Distrito Central, un montón de estaciones que pueden medir el movimiento de la Tierra, que pueden medir temperatura, que pueden medir humedad. Esa información antes no la podíamos tener. Hoy en día nosotros podemos en cuestión de segundos saber dónde fue el epicentro de un terremoto y cuál fue la magnitud que nosotros sentimos. Entonces, esa información antes no la podíamos tener. Por eso les digo que hoy, con el avance de la tecnología, es mucho más sencillo explicar este tipo de teorías. Pero en aquel entonces, con todas las deficiencias que existían, fue un reto monumental poder encontrar toda esa información para sustentar esta hipótesis que se estaba presentando. Entonces, ¿qué planteó el equipo de Becker? Tomando como referencia la investigación que se estaba haciendo en Sudamérica y también en África. Mucha de esa investigación en África fue en Sudáfrica. Mucha investigación fue realizada ahí porque ellos no se daban cuenta, pero había, aparte de Becker, había otro equipo en Sudáfrica haciendo la misma investigación. Se vieron haciendo la misma investigación, pero desde otra perspectiva. Había un equipo de paleontólogos en Sudáfrica haciendo investigación, recabaron todos esos datos, se conjugaron los dos equipos y sustentaron esta teoría que se estaba presentando. Entonces, ¿qué información se obtuvo? Que había sedimentos que fueron transportados por glaciares de la misma edad en India y en Australia. Ya dejamos a un lado Sudáfrica con Brasil. Había otra evidencia, India y Australia. Si ustedes ven el mapa, completamente retirado. Uno en la parte continental y otro en la parte oceánica. Australia es completamente aislado de cualquier otro continente. Entonces, esto despertaba un poco la curiosidad y empezaron a investigar otras regiones del planeta y vieron que se generaba el mismo patrón. Sedimentos colocados prácticamente en la misma estructura en diferentes regiones. Y cuando yo les hablo de estructura, es cuando vamos en la carretera y vemos los cortes en los taludes, vamos a ver franjas de diversos materiales. Cada una de esas franjas tiene una historia que explicar. Cada una de esas franjas nos identifica un fenómeno en particular en la historia de la Tierra. ¿Por qué? Porque uno comparte la misma característica, tuvo que haber un medio de transporte que moviera esos sedimentos de un lugar y acomodarlos en esa cuenca de manera específica. Luego, cuánto se compactó, el espesor que tiene, eso nos dice cuánto duró ese periodo, y de un simple corte que nosotros miramos en la carretera, un equipo de geólogos, geofísicos y un montón de ramas de la ciencia le pueden sacar N cantidad de información. Y eso fue lo que hizo este equipo. Analizaban cortes, hacían calicatas, sacaban cuál era la estructura que había, comparaban en diferentes regiones y se daban cuenta que había mucha similitud. Y luego está lo que yo les mencionaba acerca del clima. Si tomamos el Ecuador como referencia, hay una franja de 30 grados en torno a esa franja, en torno a esa línea que sería el Ecuador, que mantiene un clima tropical o subtropical. Por eso es que compartimos muchas características
en cuanto a color de piel, ¿verdad? Eso influye el color de piel de los habitantes, influye también en la flora, influye también en la fauna. ¿Por qué? Porque como seres vivos nos adaptamos al entorno. Yo no sé si ustedes han tenido familia o amigos que se van para Europa a trabajar, a España o cualquiera de esos países. Aquí eran bien trigueñitos y allá aclaran un montón. Porque la incidencia solar aquí es completamente diferente. Entonces la melanina de nuestro cuerpo empieza a reaccionar y eso nos da una tonalidad un poco más oscura para protegernos de la incidencia solar. En esos países, ¿verdad?, que son muy helados, la gente es muy blanca, ¿verdad?, porque la piel desarrolla otras características para poderse adaptar al entorno. Entonces esto es en cuanto a la historia de dónde surge la explicación de este proceso. Pero ahora vamos a ver en qué consiste. Ya vimos de dónde viene, pero ahora vamos a ver qué explica la tectónica de placas. La tectónica de placas, como hemos estado mencionando, es básicamente el cúmulo de muchas ideas que se convirtieron en teorías a través de toda la información recabada. ¿Qué busca explicar esto? El movimiento observado de la capa externa de la Tierra por medio de mecanismos de subducción y de expansión del fondo oceánico. Para ponerlo en palabras más simples, choques y separación. Cuando hablamos de subducción es dos placas que se acercan, y cuando hablamos de expansión del fondo oceánico es dos placas que se separan. A eso en geología lo llamamos movimientos convergentes o movimientos divergentes. ¿Sería así como las Marianas? Sí, ¿Verdad? sí. Ahí lo que está sucediendo es una separación. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la fosa de la Mariana es un movimiento divergente de las placas, que lo que hace es expandir el océano, que nosotros no lo notamos de manera tan obvia, y crear nueva corteza oceánica. Porque ahí lo que se hace es que al haber una separación entre placas, normalmente emerge magma, se solidifica y va creando un nuevo fondo. Ahora, que no se puede investigar el fondo de esa estructura, esa es otra historia y otro de esos eventos en la Tierra que son de mucho interés para la parte de la geología, ¿verdad? Porque son puntos donde hay N cantidad de equipos de investigación, al igual que la falla de San Andrés, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos del fuego, son esos puntos de interés para buscar una explicación a muchos fenómenos que ocurren en la Tierra. Pero regresando a lo de la tectónica de placas. Una pregunta. Entonces los movimientos convergentes son cuando las placas se unen y los divergentes cuando las placas se separan. Tómelo como cuando usted llevaba cálculo. Hablábamos de las asíntotas, convergen a un punto o divergen a un punto. En la teoría de límites de cálculo, convergen o divergen. Nos ponían a analizar si la función convergía a un punto, o sea, que era la definición del límite, o realmente ese límite no existía, de acuerdo al punto que estábamos eligiendo para el lunar. Entonces, convergir es acercarse y diverger es separarse. Estas son la distribución de las mayores placas de la Tierra, o sea, las de mayor envergadura. Ahí podemos ver que está la placa del Pacífico, la placa de Sudamérica, la placa africana, la placa euroasiática, y hay una fragmentación de placas de gran tamaño. De esas placas de gran tamaño se derivan placas de menor envergadura, que afectan regiones específicas. Entonces, de acuerdo a ese modelo de tectónica de placas, el manto superior, o sea, donde nosotros desarrollamos nuestra actividad cotidiana como humanidad, y las capas que se encuentran muy próximas a ella, que son de estructura rígida y fuerte, que por ahí lo mencionaron, que era la litosfera,
es donde se generan esos fragmentos, a los cuales nosotros llamamos placas. Las más importantes, de acuerdo a su tamaño, son estas 7: la norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la placa de la Antártica. La más grande de todas ellas es la placa del Pacífico, donde ocurre en la nieve de fuego. Ahí viene como todo se va, lo que hemos mencionado se va amarrando. Si vemos la imagen, la nieve de fuego ocurre en todo este borde. Abarca América, abarca Asia, abarca parte de África, ¿verdad? Porque es básicamente un anillo, como su nombre lo indica. Entonces, de todas ellas, la de mayor tamaño es la placa del Pacífico, que prácticamente abarca una gran porción del océano que recibe ese mismo nombre. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? No duden en levantar la mano, que vamos a tratar de resolver cualquier inquietud que tengan. Continuando con esto de la tectónica de placas, hay una premisa en torno a ello que dice que las placas se mueven como unidades coherentes, una en relación a la otra. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no sentimos tanto movimiento sísmico? Porque Honduras está sobre una placa. Entonces, si usted está en esta mesa y yo muevo la mesa, usted va a sentir un mínimo movimiento. Pero ¿qué pasa si yo estoy en esta mesa y aquí hay otra? Yo tengo esa otra mesa y esa se separa. Entonces, ahí ya voy a empezar a sentir el tambaleo. Por eso es que El Salvador, sobre todo El Salvador, ¿verdad? Y Nicaragua, tienen esos problemas de mucha actividad sísmica, porque ellos se encuentran, su territorio se encuentra en el límite donde hay dos placas. Entonces, cuando esas placas se mueven, liberan energía, y esa liberación de energía se traduce en actividad volcánica o actividad sísmica. Costa Rica tiene volcanes activos, Nicaragua tiene volcanes activos, El Salvador tiene volcanes activos, Guatemala tiene volcanes activos, Honduras, todos sus volcanes están inactivos. ¿Por qué? Porque nosotros no hay ningún límite de placa que cruce nuestro país. Esa es una de las explicaciones que pretende dar esta teoría. Entonces, ¿cuándo se mueven las placas? En algunas ocasiones, la distancia entre dos puntos situados, si están sobre la misma placa, ahí me ponen dos ejemplos, Nueva York y Denver, dos estados de Estados Unidos, valga ahí la redundancia, sí, y están sobre esta misma placa. Si yo muevo esta placa, la distancia entre ellos se mantiene igual. Pero ¿qué pasa si yo tomo el ejemplo de Nueva York y Londres? Digamos que aquí hay otra placa, Nueva York y Londres. Esta placa se mueve en relación a esta. ¿Qué pasa con esta distancia? Cambia. Va a cambiar, va a ser más larga. O, digamos que esté separada y se acerca, esta distancia va a ser más corta. Entonces, eso sucede con diferentes puntos situados en dos placas completamente distintas. Ahora, ¿cuál es la velocidad con la que se mueven estas placas? En promedio, las placas se desplazan una en relación a la otra, más o menos, ¿verdad? Eso es un promedio, 5 centímetros por año. O sea, se acercan 5 centímetros o se separan 5 centímetros cada año. Entonces, de los choques, de los roces que existen entre esas placas, se generan los fenómenos que les estaba mencionando: terremotos, la creación o la activación de volcanes y un proceso que se llama orogénesis, o también conocido como el proceso de formación de montañas. De toda esta dinámica que existe entre las placas, se generan ese tipo de fenómenos.
Ahora, esos fenómenos que estamos viendo ahí, normalmente se generan en los bordes de las placas, en esos puntos donde va a haber contacto. Y vamos a tener diferentes tipos de interacciones, como les mencionaba previamente, las cuales vamos a ver en esta imagen, que vamos a tener, número 1, movimientos divergentes, las placas se separan. Número 2, puedo tener movimientos convergentes, las placas se acercan a un punto. Y esto puede ocurrir de dos formas. Ya les voy a poner las dos imágenes. Una placa continental con una placa oceánica, o, perdón, dos placas continentales. Choque entre dos placas continentales. De aquí se generan las cordilleras de choque. Los Andes, los Himalayas, todas las que ustedes puedan encontrar, se generan de este tipo de fenómenos. Aquí sí se puede generar algún tipo de montaña, pero la relación es diferente porque esta placa normalmente es más densa que esta de aquí. La placa continental siempre va a ser más densa que la placa oceánica. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una compresión generada por todo el peso que le va a transmitir el agua. Entonces, ¿qué vamos a tener? Estructuras más compactas, pero que pesan mucho más. Si usted agarra una piedra de río y la compara con una piedra que se generó de un cerro, normalmente es más densa la piedra del río que la piedra de cerro. ¿Por qué? Porque al estar confinada en un elemento como el agua, no le da más opción que empezar a comprimirse y tener elementos en un menor volumen, pero con mayor peso. Recuerden que la densidad tiene que ver con volumen y tiene que ver con el peso. Entonces, eso sucede cuando tenemos placas continentales chocando con placas oceánicas. Se genera un proceso que en biología se llama cabalgamiento. Esta que es más densa se empieza a ir en el interior y esta empieza a montar a la placa oceánica. Y podemos tener movimientos transformantes o fallas transformantes que simplemente son movimientos paralelos. Pero no hay un cabalgamiento, no hay choque, sino un movimiento paralelo en torno al eje de falla. Entonces, los tipos de bordes serían esos tres: bordes divergentes, bordes convergentes y bordes de falla transformante. Los divergentes que dijimos que eran los que se separan, se les conoce como bordes constructivos. Los convergentes reciben el término de bordes destructivos y los de falla transformante se les conoce como bordes pasivos. Ya vamos a dar una explicación por qué reciben ese tipo de nombre, luego esos términos. ¿Por qué el borde divergente recibe el nombre de borde constructivo? En la mayoría de los bordes divergentes se sitúan a lo largo de las crestas de la torsión oceánica y se les conoce con el nombre de borde constructivo porque cuando se separan, que ya lo mencioné hace unos minutos atrás, lo que hacen es generar una apertura en la litósfera, empieza a emerger magma, roca fundida, y al entrar en contacto con el agua, lo que tenemos es que esa roca que estaba fundida y era líquida, se solidifica. Entonces, ¿qué hace? Al separarse las placas, eso se rellena y lo que tengo es nueva materia sólida, nueva roca. Por eso es el término. Y lo vemos como una imagen. Separación, ¿verdad? Hay un movimiento divergente, ¿verdad? Direcciones opuestas. Este material fundido emerge y esta zona de ruptura se rellena. Entonces, al rellenarse, lo que tenemos es nuevo material continental y por eso recibe el nombre de
borde constructivo. Otro de los nombres que recibe es centro de expansión, porque lo que está haciendo es hacer crecer el fondo oceánico. Entonces, a medida que las placas se separan del eje de falla, las fracturas creadas se llenan inmediatamente, que es lo que les explicaba, con roca fundida, que asciende desde el mando caliente y todo desde abajo, al entrar en contacto con el agua, la temperatura disminuye, deja de comportarse como un material viscoelástico, se solidifica y de esa manera tenemos un nuevo fondo oceánico. Luego tenemos los bordes convergentes. En el caso de los bordes convergentes, estos dos fenómenos, ¿verdad? Tanto la divergencia como la convergencia, suceden en este preciso momento y nosotros no nos damos cuenta, porque no son fenómenos que suceden de manera abrupta. No es que ahorita que están chocando las placas y sentimos, no, esos son movimientos sutiles que normalmente pasan desapercibidos, a excepción de esos procesos de acomodamiento donde sí sentimos algún tipo de temblor, ¿verdad? Que no son tampoco todos los días ni todo el tiempo van a ser de grandes magnitudes. Entonces, aunque continuamente se está produciendo nueva litósfera, las dorsales oceánicas, o sea, los procesos divergentes, el tamaño de nuestro planeta no cambia. ¿Por qué? Porque aunque tengo yo partes donde se están separando las placas, en otra región tengo partes donde se están uniendo, están chocando, y entonces sucede este fenómeno. Para compensar ese proceso que ocurre en los bordes divergentes, las porciones más antiguas de la litósfera descienden al manto a lo largo de los bordes convergentes, que lo vamos a ver con otro diagrama. Dado que la litósfera se destruye, entre comillas, no es que se destruye, sino que agarra una nueva posición en este tipo de bordes, a este proceso de subducción también se le llama bordes de placa destructivo, porque mientras en un lado crece, en otro lado decrece, y esto es lo que sucede aquí. Yo tengo placa continental, la corteza continental, aquí tengo corteza oceánica, esta va a montar a esta de aquí, y todo este material va a ir ubicándose por debajo de este tipo de corteza. Entonces, a veces cuando nosotros hacemos cortes en las carreteras, vemos que hay una discontinuidad en algunos elementos. Por aquí venía un estrato de material y ese estrato luego lo veo segmentado un poco más abajo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? De repente había una falla y uno de los segmentos juntó al otro, generando el mismo proceso que ocurre en este tipo de bordes de placa. Ya les he mencionado que este tipo de situaciones se les conoce como zona de subducción, porque lo que ocurre es que donde tengo mayor densidad de la placa, voy a tener un segmento que va a descender y que va a suspender, si así lo podemos llamar, a aquella porción que es menos densa. Esto ocurre cuando tenemos esa diferencia, ¿verdad? Oceánica continental. Cuando tenemos la convergencia continental, bueno, esto es lo que ocurre en la parte oceánica continental. Luego puedo tener la convergencia oceánica, características muy similares. La que tenga mayor envergadura, o sea, mayor calado, mayor magnitud, va a descender y la otra va a pasar por encima. Y puedo tener la convergencia continental con características muy similares. El choque de estos bordes o de estas placas, lo que me va a generar a mí es este tipo de fenómeno. ¿Cómo se llama el tipo de convergencia? Tenemos oceánica continental, oceánica y continental.
Entonces, como aquí las características son muy similares, en cuanto a velocidad, magnitud, movimiento, todo lo que ustedes quieran incluir como factores, ese choque lo que me va a producir son Oceánica continental. lo que nosotros conocemos Oceánica, oceánica, oceánica. una superelevación Y continental, de continental. la corteza en relación a su entorno. Y de esa manera, ¿verdad?, es como la tectónica de placa afecta la dinámica que existe en la Tierra. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Ingeniero, hablando de los terremotos, usted dice que aquí en Honduras casi no pasa eso. O sea, no puede tener tanto problema en eso, pero entonces, ¿por qué en Choluteca sí puede tener probabilidad? No es que no pasen. Si comparamos los fenómenos que nosotros tenemos en relación a nuestros vecinos, bueno, por ejemplo, ahorita hubo en el centro. Amanecer hoy, Bueno, bien fuerte, eso sería el punto. A 3 puntos ya. Se siente el movimiento, pero no hay colapso de estructuras, no hay pérdidas mayores, no hay pérdidas de nada. Yo anduve en El Salvador en diciembre y los primeros días de enero. En diciembre no pasó nada. El día que me tocó regresar en enero, la noticia con la que voy entrando a El Salvador es todavía hay réplicas de los temblores que se suscitaron la noche de ayer. Temblores que sacuden casa. Nosotros aquí, hey, ¿te diste cuenta del temblor? ¿Cuál temblor? O sea, no es que no hay. Pero en Choluteca tiene más probabilidad. ¿No? Ahora, ¿por qué Choluteca y por qué aquí, en la parte central, nosotros no sentimos ese tipo de fenómeno? Nosotros tenemos, hasta cierto punto, una ventaja que tenemos como una barrera de amortiguación. Todos esos cerros que usted tiene ahí, la energía se disipa. ¿Por qué? Porque tendría que viajar mucho más. Si compara la altitud de Choluteca con la altitud de Tegucigalpa, la diferencia es de cientos de metros. Choluteca está más próximo a los bordes de Fire. Entonces, al estar más próximo a los bordes de Fire, a donde ocurre el fenómeno, o sea, de una manera bien práctica y lógica, se va a sentir el mayor efecto. Y porque también, recuerde que la zona sur básicamente es un valle. Sí, hay algunas zonas altas como San Marcos, pero si se habla de Choluteca, sí, su gran mayoría es un gran valle. Entonces, la facilidad con la que viajan las ondas generadas por la liberación de energía en un terremoto se simplifica, mientras que cuando vive uno en un cerro como este, la energía se disipa a medida va avanzando. Sí, es que yo preguntaba eso porque hace poco hice un proyecto en una clase, o sea, en programa, y el factor sísmico cambia bastante. Sí. Porque acá las isoyetas que están definidas por zona. Entonces, cuando se agarran el mapa de isoyetas de actividad sísmica, eso lo da el choque. Porque eso fue una cooperación que nos dio Japón a nosotros para identificar los factores de diseño de acuerdo a la actividad sísmica. Aquí nosotros tenemos la gran ventaja, que el factor es mínimo. Mientras que en esas regiones que son más parejas, que se encuentran próximas a zonas de mucha actividad sísmica, entonces el factor se incrementa. Sí, tiene que ver con eso. Y retomando lo que mencionábamos, de la línea de fuego, Choluteca está muy cerquita de ese límite. Entonces, por eso es que los factores de diseño sísmico son mucho más altos. Lo que podemos hacer es que en el agua de Salvador ahí, y Choluteca está ahí en el triángulo, usted mire. Bueno, yo anduve en una investigación en 2000, que no me acuerdo si fue 2021 o 2020 o 2021, no me acuerdo.
viendo geofísica, que trabaja con nosotros, la ingeniera Tania Peña. Ella dirige la carrera de geología en la UNAM y el departamento de geofísica. Y para ese entonces todavía está la investigación, pero ya desligaron un poco las universidades privadas, después se quedó la Universidad Autónoma. En la zona de Pavana, para los que se ubican en esa región, ahí tenemos una generación bien fuerte de energía solar. Pero en esa misma zona tenemos puntos de calor, donde hay muchas regiones con aguas termales, que nosotros así coloquialmente los llamamos, pero son puntos de calor. Entonces la cooperación alemana está buscando cómo aprovechar ese calor que emana la tierra para ayudar a los productores de quesillo de la zona. Entonces, aprovechar ese calor, llevarlo a través de tuberías a diferentes productores, que ese calor les sirva a ellos para minimizar el uso de leña o el uso de gas, utilizarlo para encender calderas y generar todo el proceso de fabricación de quesillo. Hay puntos en Occidente, que es una de las dinámicas que hacemos al final de este curso, que les toca exponer, toca investigar. Al equipo que le toca investigar, y ya les estoy adelantando, cuando hablen de geotermia, se van a dar cuenta de que nosotros producimos energía en Occidente a base de calor de la Tierra. Es mínimo lo que producimos, pero se genera. Finlandia, Islandia, no me acuerdo cuál de los dos, la energía prácticamente gratis, pero pagan costos de mínimo, porque generan energía con base al calor emanado de la Tierra, pura geotermia, además de la energía nuclear que ellos generan. Las calles, a pesar de que son países muy fríos, nunca se congelan, porque ellos a través de tuberías pasan calor a las calles y siempre la nieve y el hielo que se pueda generar está derretido. Entonces eso va a aprovechar la geotermia para generación de energía, para el bienestar de las personas. El gas natural también ellos prácticamente lo regalan a su población, porque lo financian los demás países que les compran. Entonces nosotros que tenemos un potencial no lo aprovechamos. Aquí hay múltiples lugares y pueden buscar ahí en internet puntos de calor en Honduras. Donde tenga aguas termales hay puntos de calor. Occidente, aquí en la zona de La Paz, Comayagua, el sur, Olancho, regiones del Paraíso, creo que hay algunos puntos de Cortés. Hay varios lugares donde hay un potencial para dar aprovechamiento a ese calor, pero la legislación nuestra no lo permite, hay muy pocos inversores, el gobierno no le interesa, pero sí hay potencial para el aprovechamiento de ese tipo de recursos que tenemos aquí y que están ligados a cosas que estábamos mencionando de los volcanes y la actividad sísmica. Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala tienen turismo en torno a los volcanes. Nosotros no tenemos volcanes activos, entonces no tenemos ese tipo de ingresos, pero esos países tienen volcanes activos y en torno a ellos generan turismo. Entonces, como estamos hablando de todo un poco, vamos a mencionar que la Tierra, así como vemos que existe una interacción de todos esos elementos que la componen, nosotros podemos concluir que la Tierra básicamente es un sistema integrado de múltiples elementos que la componen. Y a veces nosotros tenemos la percepción que cuando hablamos de geología, solo estamos hablando de roca, estamos hablando de suelo, pero la geología va mucho más allá. Estamos hablando de la interacción que existe entre la tierra, el agua y el aire. Básicamente eso es la geología. Asimismo, entre otros elementos que forman parte de ella, dentro de esos elementos estamos en nosotros. Porque hay una interacción, así como mirábamos en la clase introductoria, que los fenómenos naturales ocurren
por factores netamente cotidianos, también pueden ocurrir por factores humanos. Y miramos el caso de Ciudad del Ángel, miramos otros elementos ahí en cuanto al peligro que corre la gente, ese riesgo que se genera al construir en zonas que no deberían. Entonces nosotros también interactuamos con la Tierra. La Tierra recibe el nombre de planeta azul, y yo creo que esta imagen nos da un indicio de por qué recibe el nombre de planeta azul. Fue cubierta en gran mayoría por agua. El agua, ¿verdad?, que es uno de esos elementos de vital importancia para la humanidad, no solo para la humanidad, sino que para todos los seres vivos y para ese dinamismo que ocurre en la Tierra, hace que la Tierra sea única para vivir. Las investigaciones que están haciendo en Marte, ¿qué es lo que buscan? Agua. ¿Por qué? Porque en torno del agua hay vida. Entonces, por eso es que la Tierra, dentro de lo que el ser humano conoce, es única, porque cuenta con el elemento agua. Y esta agua, que en esas imágenes parecería que fuese algo estático, en realidad es un elemento dinámico. En otras clases han hablado acerca de ese dinamismo del agua. ¿Cómo se llama ese fenómeno donde el agua se mueve en la Tierra? Tiene un nombre particular a ese proceso, al ciclo del agua. ¿Qué nos dice el ciclo del agua? Que el agua se evapora y transpira en los seres vivos. Existe un fenómeno de evapotranspiración, se condensa, se precipita, vuelve a la tierra, fluye de manera superficial y se infiltra. Ese es el ciclo de la tierra, del agua, pero en la tierra. ¿Y qué ocurre? Todo el tiempo, generando algo que se conoce como balance hídrico. Entonces, como dice aquí, el agua es dinámica porque está en movimiento continuo, evaporándose, precipitándose y volviendo a la tierra a través de ese proceso que conocemos como ciclo del agua. Hablando ya de elementos específicos en torno al agua, el océano, hablando de manera global, todos los océanos que nosotros conocemos, es uno de los rasgos más destacados de la hidrósfera, porque ocupa casi 3/4 partes. Hay alrededor del 71%. Algunos textos van a decir 70.5, otros van a decir 71 y algo, pero anda alrededor de 3/4 partes de la superficie de la Tierra, y alcanzando algunas profundidades promedio de 3.800 metros. Promedio, metros más, metros menos, pero en promedio más o menos la profundidad, representando alrededor del 97% del agua de la Tierra. O sea que del total del agua que nosotros tenemos en la Tierra, 97% es agua salada, restando un 3%, pero de ese 3% no todo es agua aprovechable. Por ahí creo que cuando volvemos a hablar del agua más adelante, vemos que de ese 3% restante, que sería agua dulce, mucha de esa agua está en los glaciares. Entonces ahí tenemos agua almacenada, pero que no es de manera inmediata que la podemos aprovechar. Y luego viene el agua superficial, que serían los ríos, los lagos, lagunas, las quebradas, todos esos cuerpos de agua superficial que nosotros podemos aprovechar, y otro componente que sería el agua subterránea. Eso sí, en el segundo o tercer parcial que hablamos de esos dos elementos, de agua superficial y agua subterránea, y cómo son de mucha importancia para nosotros. En Honduras existen ciudades que funcionan solo con agua subterránea. Choluteca es una de ellas. Choluteca no tiene embalse, funcionan a base de pozos. ¿Por qué? Porque están muy próximos al nivel del mar. Entonces, perforar un pozo ahí no es mayor complicación, porque usted perfora unos cuantos metros,
Cuando digo cuántos metros, no es que son 2 o 3 metros, ¿verdad? Pero decenas de metros y usted encuentra agua que puede aprovechar. Tienen ríos que en temporada son caudalosos y recargan esos pozos, entonces se trabaja muy bien sin tener embalses, aunque no existe no es que estoy diciendo que no existe la posibilidad de construir alguno, pero para que miremos la importancia que tiene el agua para el ser humano y la geología que está involucrada en ello. Luego tenemos este otro elemento, que es un elemento gaseoso, que nosotros conocemos como atmósfera. La atmósfera es esa capa gaseosa que rodea la Tierra. Si lo comparamos con el total de la Tierra, la atmósfera es una capa delgada, tenue. La mitad de ella se encuentra más o menos a una altitud de 5.6 kilómetros. Y el 90% ocupa una franja de tan solo 16 kilómetros de la superficie de la Tierra. ¿Por qué dice ahí que la mitad se encuentra por debajo de una altitud de 5.6 y luego dice que el 90% está en una franja de 16 kilómetros? Porque recuerden que la Tierra, su relieve no es homogéneo. Tenemos zonas muy altas, tenemos zonas bajas. Entonces, el 90% está a una altitud de unos 16 kilómetros, pero en promedio, dependiendo de la zona que abarque, podríamos estar hablando que anda en torno de la mitad de ese valor o un tercio de ese valor. Luego tenemos otro elemento que compone la Tierra, que sería la biosfera. La biosfera también tiene que ver con la geología, y recordando lo que nos enseñaron en el colegio, en esas clases que tienen que ver con naturales y aún en la escuela, ¿qué es la biosfera? Pregunta de cultura. Yo sé que todos leen el término biosfera, les pongo esta imagen y se les puede ocurrir algo, pero si yo lo pongo a que me defina qué es la biosfera, ¿cómo me lo definiría? De ahí depende que le tengo la chamba, se queda de ahí de ejemplo. ¿Qué es la biosfera? La que estudia tal vez el medio ambiente. Ecosistema. Usted que es la biosfera del mar, por ejemplo, la del río Plata, la que hay aquí, la biosfera del río Plata, que recorre varios departamentos. ¿Y qué incluye? Incluye la fauna que tiene, que depende del río. Estudia el medio ambiente. En las comunidades. Incluye los seres vivos. Seres vivos. Ahí lo resume. Lo que se dice correcto, lo que se dice correcto puede hasta resumen. La biosfera es Así que chiste. seres vivos. La geología tiene que ver con eso. Miren, la biosfera incluye toda la vida en la Tierra. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque habemos especies que tenemos un nicho donde vivimos, pero hay especies que viven en regiones que otras no podemos alcanzar, ¿verdad? Hay animales, hay especies que viven, no solo peces, sino animales marinos que viven a profundidades que el ser humano no puede llegar de manera natural, y aún de manera artificial le costaría alcanzar esas profundidades. Y tenemos aves y plantas que viven en altitudes que para el ser humano sería difícil habitar en esa zona. Entonces, la biosfera estudia todo lo que tiene que ver con la vida en la Tierra, y esta se encuentra concentrada cerca de la superficie en una zona que se extiende desde el suelo oceánico, o sea, desde el fondo del océano, hasta varios kilómetros de la atmósfera. Hay algunas aves que son de las más majestuosas que tiene la Tierra que viven a grandes altitudes, como el águila real, el cóndor de los Andes, que son aves de gran envergadura que viven en grandes altitudes. Y por eso dice que va desde el fondo del océano hasta ciertos kilómetros cerca de la atmósfera.
Esto incluye las plantas y los animales que dependen del medio ambiente físico para los procesos básicos de la vida. Y aquí podemos hablar de otro tipo de animales, como los insectos, y que tienen que ver con la parte de geología. Hay insectos que son capaces de digerir metales pesados, que son vitales para el ecosistema. Nosotros tenemos contacto con metales pesados, no podemos intoxicar y morir, pero hay animales que están preparados para poder hacer esos procesos que nosotros no podemos. Entonces, esto es bien interesante. Nosotros aquí en el curso no nos metemos, pero sí es importante mencionar que la geología tiene que ver con ello. Sin embargo, los organismos hacen algo más que responder a su medio ambiente físico. Y voy a hacer un paréntesis aquí y hablar de algo que se nos enseña a nosotros como ingenieros, pero que muy pocas veces respetamos: la vegetación. Cuando nosotros construimos, normalmente lo que más sufre es la vegetación, todo lo que es la flora, y de manera casi implícita en ese proceso, la fauna también. Porque si destruimos la flora, los bosques, estamos destruyendo el hábitat donde viven ciertas especies. Y nosotros construimos y montamos concreto, montamos estructuras de metal, hacemos una combinación de ambas, destruimos la vegetación, y eso pasa factura. Los procesos de inundación que nosotros tenemos, el aumento gradual de la temperatura, eso es parte de que nosotros estamos tocando ese medio ambiente físico en el cual vivimos. Entonces, a través de incontables interacciones, las formas de vida ayudan a mantener su medio y lo alteran. Nosotros caemos aquí, nosotros alteramos, y no para bien, normalmente lo alteramos para mal. Sin la vida, la constitución y la naturaleza de la Tierra sólida, la hidrósfera y la atmósfera serían muy diferentes. Y yo siempre menciono el ejemplo de esas películas apocalípticas que nos ponen, donde la humanidad desaparece o le toca vivir en ciertas regiones. Pongo el ejemplo de una película en particular, Soy Leyenda, de Will Smith. Se llena de zombies, la Tierra, la humanidad está concentrada en ciertos puntos. ¿Qué pasa con las grandes ciudades? La vegetación empieza nuevamente a tomar su lugar, los animales silvestres vuelven nuevamente a donde originalmente estaban, y eso no está alejado de la realidad, porque nosotros alteramos el entorno, destruimos la vegetación y ahuyentamos la fauna. Eso es lo que ocurre. Y por eso es que tenemos en ciertas regiones áreas que se consideran protegidas para minimizar el impacto que vamos a tener en este planeta en el que vivimos, porque, como mencionamos ahí, existe una interacción entre todos los elementos. Si nosotros alteramos de manera tal que no existe una recuperación próxima de esos elementos, entonces vienen las consecuencias, y es lo que nosotros vivimos hoy en día. Grandes temporadas de sequía, grandes temporadas de tormentas, inundaciones, movimientos telúricos frecuentes, actividad volcánica también, que en otro tiempo no existía de manera tan frecuente, producto de esa alteración que nosotros generamos a la naturaleza. Y el último, ¿verdad?, de esos elementos que componen la Tierra es, valga la redundancia, la Tierra sólida. La Tierra sólida, que se encuentra debajo de la atmósfera y por encima de los océanos, también por debajo de ellos, es o forma parte de nuestro estudio como geólogo, desde esta perspectiva de la geología. Aquí hablamos de los accidentes geográficos, hablamos de esos fenómenos que ocurren también por encima y por debajo de. Muchos de estos accidentes representan las expresiones externas del comportamiento dinámico
dinámico de los materiales que se encuentran debajo de la superficie terrestre. Entonces, la geología se encarga de estudiar este tipo de fenómenos. Y a medida vayamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta de por qué algunas rocas son de relevancia para nosotros como ingenieros, como constructores. Algunas les damos uso estructural, otros usos decorativos, algunos tienen ciertas propiedades que otras no. Entendemos un poco el por qué se forman, cuáles son aquellas características que a nosotros nos interesan, y esto tiene que ver con la parte del estudio de la tierra sólida. Entonces, examinando los rasgos superficiales más destacados, su extensión global, podemos obtener pistas para explicar los procesos dinámicos que han conformado nuestro planeta. Y, como miramos en la clase introductoria, la geología estudia la historia de los fenómenos, y esa historia nos lleva a analizar el por qué ocurrieron esos fenómenos. Y eso nos deja de suceder hoy en día. Tenemos circunstancias que han sucedido en nuestro país, las documentamos, se analizan, y la idea sería aprender de esos errores. El problema es que vivimos en un país donde a la ciencia se le da muy poca importancia, y los que nos gobiernan están más interesados en llegar a esas posiciones de poder más que cumplir con esos factores para los cuales están en ciertas posiciones. Entonces, países como el nuestro, teóricamente la ciencia tiene importancia, pero de manera práctica la ciencia no existe, no se toma en cuenta. Pero regresando a esto que estamos hablando, entonces, mucha de esa información que surge de la experimentación pues sirve hoy en día para tomar decisiones acertadas. En sus clases de mecánica del suelo, que sé que algunos ya la llevaron, se habla de investigadores como Tersani, que no es que lo sabían todo, sino que a prueba y error fueron determinando ciertas características, analizando fenómenos y las consecuencias que eso tenía a partir de cómo ellos alteraban el entorno con las obras que construían. Y vienen esas teorías que nosotros hoy en día conocemos. Por poner solo un ejemplo de los tantos que ustedes van a abordar en el desarrollo de su carrera. Entonces, como ven, la geología es más que roca, es más que suelo, es más que partículas. Tiene que ver con todo el entorno, porque estudia la Tierra, y la Tierra, como estamos viendo aquí, es un sistema conformado por múltiples elementos. No sé si hay alguna consulta, algo que quiera aportar, o algo que no haya entendido bien para que lo abordemos. Y si no, pues ahí nos vamos a quedar, porque si me dan cuenta yo sigo hablando y nos va a dar hasta las 7 y yo les pongo 5 temas un solo día. Están en la plaza. No están todavía, pero yo les voy a subir. Para que